¿Qué pasa cuando un hombre elegido por Dios para criar al Hijo de Dios simplemente desaparece de la historia? Sin despedida. Sin funeral. Sin últimas palabras. José. El Padre terrenal de Jesús está presente al principio de la historia del Evangelio. Escucha a ángeles. Protege a María. Salva al niño de la muerte. Y luego, se desvanece. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre José? ¿Fue olvidado? ¿O su silencio fue parte del plan mayor de Dios? Hoy vamos a descubrir por qué José se desvanece de las páginas de la Escritura. Y por qué su desaparición habla poderosamente a los creyentes hoy, especialmente a aquellos que sirven a Dios fielmente sin reconocimiento. Porque esta no es solo una historia sobre José. Es un mensaje para cualquiera que sirve a Dios en silencio mientras el mundo aplaude a otros. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu definición de lo que significa ser grande en el reino de Dios. El hombre en la genealogía Mateo 1 abre con algo que muchos lectores modernos intentan saltar, una genealogía. Nombres. Nombres. Y más nombres. Pero para la audiencia judía de Mateo, esos nombres no eran relleno. Eran prueba. Promesa. Proclamación. Línea tras línea, Mateo traza la línea familiar desde Abraham a través de generaciones del pacto y la ancla en la casa real del rey David. Esto era un trueno. Porque Israel había esperado un Mesías que vendría del linaje de David. Un heredero verdadero con derecho legítimo al trono. Y la lista de Mateo hace algo deliberado, nos lleva directamente a José. Identificado no como el padre biológico de Jesús, sino como el esposo de María. Mateo ya nos está preparando para un misterio sagrado. Jesús nace de manera extraordinaria. Sin embargo, debe ser reconocido pública y legalmente dentro de la línea de David. Y ese reconocimiento viene a través de José. Luego la narrativa gira bruscamente de registros a desgarramiento. María es hallada embarazada antes de que ella y José estén juntos. Y José sabe que el niño no es suyo. En una cultura donde el honor y la vergüenza tenían consecuencias reales, este momento podría haberse vuelto devastador para María. La ley y las expectativas sociales le daban a José el derecho de exponerla. De proteger su propia reputación. De exigir justicia como la comunidad la definía. Pero Mateo describe a José con una palabra poderosa, justo. Su justicia no es legalismo frío. Es compasión moldeada por obediencia a Dios. Elige misericordia sobre venganza. En lugar de humillar a María, resuelve terminar el compromiso en silencio, absorbiendo la confusión y el dolor él mismo para que ella sea salvada de la vergüenza pública. Y es precisamente en ese momento, cuando José ha elegido el camino de misericordia, que el cielo interviene. Un ángel se le aparece en sueños y habla con autoridad inconfundible: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese sueño, José no solo es consolado. Es comisionado. Es invitado a participar en el plan de Dios, no entendiendo todo, sino confiando en aquel que sí entiende. José despierta. Y su respuesta es inmediata: obedece. Sin regatear. Sin exigir evidencia. Sin demora para proteger las apariencias. Toma a María como su esposa, abrazando un llamado que ciertamente invitará preguntas y susurros. Y cuando el niño nace, José hace lo que el ángel instruyó: lo nombra Jesús. En la cultura judía, nombrar no era un detalle familiar casual. Era un acto público de paternidad legal. Al darle a Jesús su nombre, José acepta responsabilidad por un niño que no es biológicamente suyo. Y a través de ese acto singular, coloca a Jesús firmemente dentro de la casa de David. José se convierte en el guardián de un misterio mayor que él mismo. Parado en el centro de la redención desplegándose de Dios, no a través de poder o fama, sino a través de obediencia. Fiel y valiente. Si Mateo introduce a José como el enlace legal a la línea real de David, Lucas nos permite verlo bajo una luz diferente, como un hombre de fidelidad firme y silenciosa. José no lidera con discursos o influencia pública.
Lidera con presencia. Con responsabilidad. Con disposición a hacer lo siguiente correcto. Cuando sale el decreto del censo, toma a María, ahora muy embarazada, y viaja de Nazaret a Belén. El viaje habría sido largo. Incómodo. Incierto. Sin embargo, los evangelios no preservan ninguna queja en sus labios. Ninguna amargura en su postura. José simplemente avanza, llevando el peso del deber mientras confía en que Dios todavía está escribiendo la historia. En Belén, el niño prometido nace, no en comodidad sino en pobreza. No hay habitación cálida preparada. No hay celebración de los poderosos. Solo la humildad cruda de un pesebre. Y José permanece allí. Firme. Protector. Inquebrantable. Más tarde, Lucas registra a José y María llevando al niño Jesús al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor, honrando la ley con reverencia y cuidado. En esa escena, José aparece de nuevo como un padre que toma a Dios en serio. Que entiende que la adoración no es meramente sentimiento personal, sino práctica fiel. Participa en los rituales de dedicación, colocando a Jesús dentro de la historia de Israel. Enseñando a su hogar que la obediencia es un acto de amor. Incluso sin palabras, José modela liderazgo espiritual. Guía a su familia hacia la presencia de Dios, no lejos de ella. Pero Mateo añade un borde urgente al llamado de José, revelando que su paternidad incluirá no solo obediencia rutinaria, sino peligro repentino. Después de la visita de los sabios, José recibe otro sueño, una advertencia de que Herodes intenta matar al niño. El comando del ángel es agudo e inmediato: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y José hace exactamente eso. Se levanta en la noche cuando el miedo es espeso y el camino arriesgado. No espera la luz del día ni reaseguramiento. No reúne consejo. No sopesa sus opciones. No negocia el costo. Actúa de inmediato, llevando a su familia al exilio para que el Hijo de Dios viva. En esa salida apresurada, José se convierte en el escudo de los primeros años de Jesús. El protector humano designado para guardar el regalo del cielo. Luego el patrón continúa. Otro sueño lo llama de regreso cuando el peligro ha pasado. Otro lo dirige a establecerse no en Judea, sino en Nazaret, lejos de las amenazas que aún persisten. La vida de José se convierte en un ritmo sagrado: Dios habla, José se mueve, Dios dirige, José obedece, Dios ajusta, José continúa. Su fuerza no es el volumen. Es la capacidad de respuesta. Puede que nunca sea celebrado por multitudes, pero la historia del Evangelio no podría desarrollarse como lo hace sin él. José nos muestra cómo se ve la paternidad fiel cuando está arraigada en confianza, silenciosa, valiente, absolutamente esencial. Lucas nos da una última ventana a la vida de José. Y es tanto tierna como inquietante. Como era su costumbre, José lidera a su hogar desde Nazaret hasta Jerusalén para la Pascua, uniéndose a un río de peregrinos cantando salmos y llevando ofrendas. El viaje es ordinario. Fiel. Comunal. Exactamente el tipo de ritmo que José ha modelado durante años: adoración, obediencia, provisión constante. Pero en el camino a casa, lo ordinario se agrieta. Asumiendo que Jesús está en algún lugar dentro del grupo viajero, María y José continúan durante un día antes de que el pánico se afila en terror. No está con parientes. No con amigos. No entre los niños. Regresan a Jerusalén. Corazones palpitando. Escaneando rostros. Llamando su nombre. Durante 3 días largos buscan, sintiendo el miedo impotente que todo padre conoce cuando la protección falla. Finalmente lo encuentran en el templo. No perdido, sino sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas con una calma que contrasta con su angustia. La voz de María se quiebra: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Sus palabras honran el rol de José: presente, responsable, amoroso. Pero Jesús responde con firmeza gentil: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahí está. El momento en que José debe enfrentar lo que siempre supo pero ahora experimenta: este niño no es completamente suyo.
José es padre terrenal, protector, proveedor. Pero hay otro padre cuyo llamado es superior, cuyo plan es eterno, cuya autoridad es absoluta. Y a partir de ese momento en el templo, la historia del Evangelio comienza su transición. José ha cumplido su parte fundacional. Ha protegido al niño a través del peligro. Lo ha criado en la fe. Lo ha enseñado un oficio. Y ahora, mientras Jesús crece en sabiduría y estatura, la necesidad de José como figura central comienza a disminuir. Lucas registra que Jesús regresa a Nazaret con ellos y está sujeto a ellos. Pero el reloj está corriendo. Y cuando la narrativa del Evangelio se reanuda 18 años después, José ha desaparecido completamente. Entonces, ¿qué le pasó a José? La Biblia no lo dice explícitamente. Pero las pistas están ahí. Cuando Jesús comienza su ministerio público alrededor de los 30 años, José no está presente. En las bodas de Caná, María está allí. No José. Cuando las multitudes murmuran sobre Jesús, dicen, ¿no es este el hijo de José? Tiempo pasado. Como si José ya no estuviera vivo. Cuando Jesús está en la cruz, encomienda a María al cuidado de Juan. Si José estuviera vivo, no habría necesidad de esto. La conclusión más probable, José murió en algún momento entre el incidente del templo cuando Jesús tenía 12 años y el comienzo del ministerio público de Jesús alrededor de los 30. Probablemente sirvió a Dios fielmente en lo ordinario. Protegió a su familia a través de lo extraordinario. Y luego murió en silencio, dejando a Jesús llevar tanto un hogar humano como una misión divina. José desaparece de la narrativa, no porque importara menos, sino porque su parte estaba completa. Y la completó bien. Pero hay algo más profundo aquí. La historia de José no puede explicarse solo por la historia. Sí, los evangelios son selectivos y muchos detalles de vidas ordinarias quedan sin registrar. Pero esta ausencia particular se siente diferente. Los escritores del Evangelio podrían haber mencionado la muerte de José como reportan las muertes de otras figuras. Podrían haber ofrecido una nota breve. Una línea temporal. Una escena final. En cambio, eligen silencio. Y en la escritura, el silencio a menudo es una forma de guía. No simplemente omite información. Dirige nuestra atención. La desaparición de José no es un vacío en la narrativa. Es un marco teológico que ayuda a la Iglesia a ver lo que más importa. Desde el principio, la Biblia insiste en una verdad única e inquebrantable: Dios es el verdadero Padre de Jesús. José no es un marcador de posición ficticio o un personaje sin significado. Es un hombre real. Un esposo real. Un padre real en todo sentido práctico. Nombra al niño. Protege al niño. Provee para el niño. Y soporta el costo de malentendidos públicos. Sin embargo, no es la fuente de la vida de Jesús. Jesús es concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, y enviado al mundo por la voluntad del Padre. Si José permaneciera prominente a través de cada etapa de la historia del Evangelio, el origen único de Cristo podría volverse borroso en las mentes de lectores que naturalmente buscan explicaciones humanas. La narrativa protege el milagro al negarse a competir con él. A medida que el ministerio de Jesús se despliega, su relación con el Padre se convierte en el centro de todo. Jesús habla una y otra vez de ser enviado por el Padre. De vivir en perfecta comunión con el Padre. De hacer la voluntad del Padre. De revelar el corazón del Padre. Sus milagros, sus enseñanzas, su compasión e incluso sus sufrimientos se presentan no como actos independientes, sino como la expresión visible del amor del Padre en el mundo. Mientras más se revela Jesús, más el Padre debe entrar en vista completa. En ese sentido, el silencioso desvanecimiento de José funciona como una cortina que se retira. No para deshonrarlo, sino para asegurar que la audiencia vea a aquel a quien Jesús constantemente señala. José retrocede para que la verdad pueda avanzar. Su desaparición salvaguarda la doctrina del nacimiento virginal y protege la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Mantiene el reflector donde pertenece, no en un Padre humano, por más fiel que sea, sino en el Padre eterno que inicia la salvación.
El silencio no es vacío. Es reverencia. Es los escritores del Evangelio diciendo gentilmente, no confundas la señal con la fuente. Honra el rol de José, sí. Pero deja que tus ojos descansen finalmente y completamente en el Padre que envió a su Hijo para la vida del mundo. José está en la historia del Evangelio como un pilar firme. Silencioso. A menudo desapercibido. Sin embargo, absolutamente esencial. Sorprendentemente, la Escritura no preserva ni una sola oración registrada de él. Y aún así, su vida habla con rara claridad. Mientras otros son recordados por sermones, milagros o momentos públicos, José es recordado por el peso de su obediencia. En un mundo que recompensa la visibilidad, su ejemplo nos recuerda que el reino de Dios a menudo es llevado adelante por personas cuyos nombres nunca hacen titulares. El cielo no se impresiona por el aplauso. Se mueve por la fidelidad. La fe oculta de José se convierte en el refugio donde Jesús crece. Escucha cuando Dios le advierte. Se mueve cuando Dios le ordena. Sin regatear. Sin necesidad de reconocimiento. Recibe a María con valentía. Protege su reputación a costo personal. Elige misericordia cuando podría haber elegido distancia. Se convierte en el guardián silencioso de un misterio sagrado, tomando responsabilidad por un niño que el mundo malentendería y un llamado que nunca sería conveniente. En José, vemos la belleza de un hombre que trabaja, ora, provee y protege, no para ser visto, sino porque el amor demanda acción. Nos enseña que Dios ve lo no visto, el padre cansado que se levanta temprano. El esposo fiel que lleva carga sin queja. El creyente que sigue eligiendo lo correcto cuando nadie está mirando. Sin embargo, José también nos enseña la gracia difícil de soltar. Prepara a Jesús para una misión que no vivirá para ver completada. Su rol es crucial, pero no es ilimitado. Debe criar, guiar y proteger, luego retroceder mientras el plan de Dios se despliega más allá de él. Hay una santidad silenciosa en aceptar que tu asignación es importante, incluso si es solo un capítulo en la historia de alguien más. La vida de José muestra que la verdadera fuerza no es control, sino rendición. Confiar en Dios lo suficiente para hacer tu parte plenamente, luego liberar el resultado en las manos de Dios. Finalmente, José nos señala más allá de la paternidad terrenal a la paternidad de Dios. Los padres humanos importan profundamente. Dan forma a corazones. Ofrecen protección. Modelan amor. Pero también son señales, no destinos. El cuidado de José dirige nuestros ojos más alto, recordándonos que la seguridad más verdadera no se encuentra en ninguna figura humana, sino en el Dios que nos llama sus hijos. Al final, la fe silenciosa de José se convierte en una invitación ruidosa: vive obedientemente. Ama fielmente. Libera humildemente. Y deja que tu vida, aunque oculta, dirija a otros al Padre que lo ve todo. Entonces, ¿por qué José desapareció de las páginas de la Escritura? No porque su vida careciera de significado, sino porque su misión había sido cumplida. Entró a la historia en el momento preciso que Dios ordenó. Llevó el peso de responsabilidad que el cielo colocó sobre sus hombros, protegiendo, proveyendo, obedeciendo cuando el costo era alto y el camino poco claro. Y cuando llegó el momento, retrocedió sin protesta, permitiendo que Cristo fuera completamente revelado. José nos enseña que la grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto tiempo somos vistos, sino por cuán fielmente servimos mientras estamos allí. Su vida nos recuerda que parte de la obediencia más poderosa es silenciosa. Hay llamados que nunca serán aplaudidos. Sacrificios que la historia no registrará. Actos fieles que parecen desaparecer en el momento en que se hacen. Sin embargo, ninguno de estos es desperdiciado. José nos muestra que Dios no pasa por alto la fidelidad oculta. Le confió a José lo que era más precioso para él, su propio hijo. Esa confianza por sí sola nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el valor de una vida vivida en obediencia, incluso cuando se desvanece de la vista pública. Para aquellos que se sienten invisibles, José ofrece consuelo. Para aquellos cuya obediencia se siente desapercibida, su historia habla esperanza.
Y para aquellos que se preguntan si su fe silenciosa realmente importa, José está como prueba viviente de que Dios ve lo que otros pierden. El cielo recuerda cada paso dado en fe, cada sacrificio hecho en amor, cada momento de obediencia ofrecido sin reconocimiento. Y un día, cuando estemos delante del Padre, entenderemos lo que José ya sabe, que la fidelidad silenciosa brilla más en el reino de Dios que toda la fama del mundo.